Tengan todos muy buenas noches. Una vez más estamos contentos de poder llegar hasta tus hogares. Una vez más estamos felices de que estés conectado con expectativas para tu programa de bendición, tu programa Llamados con Propósito. En esta noche no te desconectes porque vas a ser grandemente bendecido. Y recuerda, danos un like, dale un like a este Facebook Live y valga la redundancia, comenta. Si tienes alguna petición de oración, puedes hacerla y por sobre todo comparte porque alguien más necesita escuchar esta transmisión. Bien, en esta noche estoy muy feliz porque me acompaña una de mis hijas espirituales, Dulce Paredes. Dulce, saluda por favor. Buenas noches a todos los que están aquí en la audiencia. Tengo el honor y el privilegio de estar aquí, estar invitada de mi mamá espiritual, mi pastora, mi mentora, la profeta de esta casa. Gracias, mamá, gracias por esta invitación. Amén, amén. Y bien, en esta noche les vamos a hablar de dos mujeres. Les vamos a hablar de dos reinas, una coronada y una destronada. Le vamos a hablar de dos mujeres, una con visión y otra sin visión. Le vamos a hablar de dos mujeres, una que fue obediente y otra que fue desobediente. Te vamos a hablar en esta noche de dos mujeres, una que aceptó cobertura y otra que rechazó su cobertura espiritual y por así decirlo, la cobertura que Dios le había provisto. Te vamos a hablar en esta noche de dos mujeres, una que cumplió su propósito, una que llegó a su propósito y otra que no pudo alcanzar su propósito. Hay dos mujeres en la palabra de Dios, en la Biblia específicamente, en el libro de Esther, se habla de dos mujeres, una sanada y otra herida, una atada y otra libre. En el libro de Esther se nos habla de dos mujeres, de dos reinas específicamente, la reina Vasti y la reina Esther. Y yo quisiera tomarme el tiempo para leer por unos momentos un versículo, el versículo del capítulo 1, verso 12 y el versículo capítulo 2, verso 17 del libro de Esther. Dice así: pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina Vasti se negó a ir. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Qué tremendo. Así es. Qué tremendo, porque aquí vemos que a una reina, a una mujer coronada, mientras que otra fue destronada. Vemos a una hija de propósito que comenzó a tener privilegio y a otra desprotegida, quedó sin cobertura, y al quedar sin cobertura quedamos desprotegidos. Qué importante es la cobertura. Una Esther aceptó cobertura y la otra Vasti no aceptó cobertura. Y la pregunta en esta noche: ¿con cuál de esas mujeres tú te identificas? Tal vez hay hombres también que están viendo en esta hora la transmisión y puedes identificarte también con cuáles de estos hombres. En la Biblia también tenemos casos que reyes en Israel eran coronados, pero mientras que otros reyes eran destronados. Reyes que aceptaron la cobertura de un determinado profeta, una cobertura espiritual. Reyes que aceptaron la cobertura de Jehová de los ejércitos, fueron obedientes y tuvieron cobertura, y sus vidas llegaron ellos a cumplir el propósito para lo cual habían sido creados. Llegaron
a cumplir la asignación para lo cual habían sido creados. Alcanzaron su propósito. Pero vemos también otros reyes que desobedecieron a Dios, que siguieron sus propios caminos, que no obedecieron las leyes de Dios y fueron desprotegidos, fueron quitados de su trono, les fue quitada la corona. Entonces esto no solamente es un mensaje para mujeres, sino que llévalo también al nivel de cualquier rey. Y la pregunta es, ¿con cuál de estas dos personalidades, por así decirlo, de estos dos personajes, tú te identificas? Hazte la pregunta, ¿cuál eres tú? ¿Tú eres el obediente o el desobediente? ¿Tú eres el que aceptas cobertura o el que no aceptas cobertura? ¿Tú eres, por así decirlo, el que te las sabes todas o el que te dejas enseñar, el que te deja formar? Qué importante que Dulce al comienzo dijo mi madre espiritual, mi mentora, porque esos somos los pastores. Ella dijo mi pastora, mi mentora, porque los pastores somos mentores. Un mentor es aquel que guía, un mentor es aquel que da dirección. Y ahorita vamos a, más adelante en el programa, vamos a ver y vamos a hablar acerca de un mentor que tuvo una de estas dos mujeres, que tuvo Esther. Ella tuvo un mentor correcto y era su cobertura espiritual, Mardoqueo. Pero pues, ¿con cuál tú te identificas? ¿Cuál de estos dos personajes tú desearías ser? ¿La reina coronada o la reina destronada? ¿La mujer con visión o la que no tuvo visión? ¿La obediente o la desobediente? ¿La que aceptó cobertura o la rebelde? ¿La mujer que alcanzó su propósito y pudo extenderse hacia su futuro y cumplió su asignación? ¿O la mujer que rechazó la cobertura y quedó desprotegida y sus privilegios fueron quitados? ¿Con cuál tú te identificas? Bien, en esta noche vamos a hablar de la primera de ellas. Vamos a hablar de la reina Vasti. Y quisiera pues que tú compartieras, Dulce, ¿qué podemos aprender de esta mujer, de la reina Vasti? Así es, mamá, gracias. Mire, la reina Vasti es una reina destronada. Vamos a ver por qué. Vasti fue la reina destronada, su lugar de privilegios, de bendiciones le fue quitado. Yo me pregunto, miren, ¿qué hizo Vasti para quedar fuera del escenario? ¿Qué cosa hizo para ser destronada? ¿Por qué perdió sus privilegios? ¿Quién se los quitó? ¿Quién se los robó? ¿Por qué la reina Vasti ya no estaba viviendo en palacio? En breve vamos a hacer una pequeña remembranza. Tal vez ustedes ya conocen el libro de Esther o las que no lo han leído. Yo les voy a decir cómo fue que ella ya no estaba viviendo en palacio. Perdió privilegios, perdió todo. Derechos, bendiciones, regalos. Bueno, es algo tremendo. Posesiones. Es algo que vamos a aprender bastante. Yo mientras que estaba leyendo esta introducción, yo digo, wow, esto me alimenta, me edifica. Y vamos a ver en breve esta historia. Este es un rey que en palacio convocó una fiesta. Y lo que más me sorprendía que la fiesta duró casi medio año, 180 días. Después, al terminar esa fiesta, hizo otra fiesta de 7 días. Pero en el último día de la fiesta, el rey mandó a llamar a Vasti. Y Vasti se negó, no quiso hacer acto de presencia. Y el rey se molestó tanto, furiosamente dijo, destronada, no tiene derecho de estar aquí como reina. Sabemos que cuando el rey manda una orden, uno tiene que acceder por así es, por la autoridad. Entonces, qué importancia es saber que la desobediencia que trae muchas pérdidas. Mire, mamá, Vasti era reina y no sabía que era reina. Estaba en un lugar de palacio disfrutando tantos privilegios, bendiciones, y tú puedes estar en un palacio y no te puedes dar cuenta de lo que tú puedes disfrutar. Hay personas que tienen casas, mansiones y no disfrutan esos lugares. Entonces, vamos a conocer un poco más de Vasti. Tal vez ella se sentía herida, se sentía rechazada, abusada por el rey, porque miren, exactamente el último día
de esa segunda fiesta, el rey le invita. Ella podía haber dicho, ¿por qué hasta ahora me invita? ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Que había algo de resentimiento en ella. Estaba herida. Entonces, ahí es ahí donde yo, me puse a pensar, me llamó mucho la atención, porque tú te puedes estar en casa, tú puedes estar en tu propia casa y tú te sientes herida, te sientes menospreciada, tal vez abusada por tu esposo, por tu marido, no accedes. Puede el marido invitarte incluso de vacaciones y no las puedes disfrutar porque estás herida. Entonces, llévenlo eso a esas circunstancias donde el matrimonio o donde tú estás en un lugar que debes de sujetarte a tu autoridad. Y lo peor, que cuando hay dolor, cuando hay una herida, te estancas. Sí, es algo así como que somos esposas y nos sentimos amantes. Eres la mera, mera, como dicen los mexicanos, la propia, como decimos en Venezuela, y te sientes la segunda. Eres esposa y te sientes suela de zapato, te sientes como lo peor. Eso tenía Basti. ¿Por qué? Porque estaba herida. Ahora ustedes, ¿te sientes igual que Basti? Hazte esa pregunta. Ahora sí que nosotros tenemos que, en esta hora quiero decirte, que tú eres reina de tu casa. Posesiónate. Mira, el dolor no te deja disfrutar, te estancas, no avanzas. Es importante que tú ahora determines y veas, estudies a través de esta palabra, a través de esta administración. Tú puedes decir en qué área yo me he sentido herida, dolida, porque sinceramente hay tropiezos. Y aquí, mamá, quiero que nos explique cuál era el mal que detenía a Basti. Sí. Vamos a hablar un poquito de cuál era ella, mi hija espiritual Dulce, ella lo mencionó. Ella dijo, el mal de la reina Basti era que era una mujer que estaba herida, era una mujer no sanada, era una mujer atada, no estaba libre. Basti tenía un espíritu herido. ¿Y cuáles son las características de un espíritu herido? Las características de una persona que opera bajo un espíritu herido, que opera bajo el dolor, que opera y se conduce bajo la ofensa, bajo el dolor, bajo la herida no sanada. Lo primero es que la persona se aísla. Eso es lo primero. La persona se aísla, la persona se ofende por todo, siempre le ve el mal a todo. Cualquier cosa que digan, la persona se ofende, la persona tiene baja autoestima, la persona se aparta, se incomunica, se mantiene incomunicada, se aleja. Entra algo así como que en prisiones de engaños. El enemigo, el espíritu herido precisamente, empieza a engañarla, empieza a decirle tú no vales nada, tu esposo no te toma en cuenta, esa persona comienza a sentirse usada. Una persona con espíritu herido comienza a sentirse usada, no se siente con valor, no tiene la autoestima muy baja. Mira, una persona con espíritu herido se siente huérfano, se siente como un huérfano teniendo un Padre celestial, un Padre que lo llena todo, que llena cualquier vacío, un Padre que quiere cubrir a esa persona, que quiere protegerlo, que quiere brindarle sus brazos de amor, que quiere brindarle paternidad, pero esa persona herida no se deja cubrir. No se deja cubrir, no acepta cobertura. Hay mucha gente que Dios le ha suplido, padres espirituales, como dice, yo tengo un padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, tenemos pastores regionales, mentores que nos guían, que nos dirigen, que nos enseñan. Y pues si nosotros no nos dejamos cubrir, vamos a pasar muchos males, muchas caídas, muchos tropiezos en la vida. Tú lo decías ahorita, mi pastora, mi mentora, me ha guiado en los momentos más difíciles de mi vida. Todos necesitamos una cobertura. Todos necesitamos tener padres espirituales.
Todos necesitamos sentir la paternidad del Padre. Mira, el espíritu herido comienza cuando papá no me aceptó, papá me rechazó en el vientre de mamá, de mamá. Papá no me aceptó como hijo, papá me maltrataba. La figura del padre está distorsionada. Cuando nosotros somos dominados o guiados por un espíritu herido, nos sentimos prisioneros, nos sentimos en las cárceles de maldad, de la baja autoestima, y nunca podemos extendernos hacia el éxito, nunca podemos extendernos hacia lo que Dios tiene para nosotros, nunca. Mira, una persona con baja autoestima siempre va a decir, no puedo, no puedo. No lo voy a lograr, no voy a llegar, mientras que la palabra de Dios te dice todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas. Tú puedes llegar a esa meta, tú puedes emprender esa nueva compañía, tú puedes emprender ese nuevo negocio, tú tienes la palabra de Dios te dice, tú tienes las habilidades, porque el Señor te abre el entendimiento, el Señor te da ideas creativas del cielo, pero tú dices, no puedo. Los jóvenes dicen, no voy a poder estudiar en la universidad, ¿por qué? Porque tienen baja autoestima. Esto viene del hogar. Somos herederos. ¿Cuánta herencia no tenemos en Jehová de los ejércitos? ¿Cuánta herencia no tenemos en Dios? Somos herederos y la persona con baja autoestima, la persona con un espíritu herido se siente desposeída, se siente sin herencia y sin derecho. Como decía hace rato, somos esposas y nos sentimos amantes. Eso así se sentía Basti. Ella era una reina y se sentía como usada, como un objeto, como un zapato. Y ella era una reina con honores, con privilegios, con bendiciones. Mira, somos luz y nos sentimos tinieblas. Entonces, esta reina presentó todas estas características. Esta mujer se aisló, se incomunicó, rechazó al rey, rechazó la cobertura del rey, se mantuvo incomunicada con el rey. Y bien, pues ella veía a su esposo, al rey, como un enemigo, y su verdadero enemigo no era el rey, ¿verdad? Su verdadero enemigo era un espíritu herido que no la dejaba avanzar, un espíritu herido que no le permitía dejarse cubrir, un espíritu herido que no le permitía someterse a lo que su cobertura había decretado, no le permitía aceptar las órdenes de sus autoridades. Hay gente, hombres y mujeres, que no aceptan la cobertura de un hombre, no se someten a ninguna autoridad, les cuesta someterse a las autoridades. Lo que hacen es juzgar, lo que hacen es criticar, lo que hacen es murmurar. Eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Vemos que cuando Dios levantó a un libertador para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto, ¿qué ocurrió? El pueblo no aceptó la cobertura de Moisés, murmuraban de Moisés, criticaban a Moisés, juzgaban a Moisés. Es fuerte. Y Dios en un momento tuvo que intervenir, porque hubo un momento donde hubo una rebelión tal, donde no aceptaban la cobertura de Moisés los líderes que estaban acompañando, dice la Biblia, los príncipes que estaban acompañando a Moisés, y parece que dos principales, Datán y Abirán, se rebelaron, dos principales líderes, pero con ellos como 250 líderes más, y se armó pues algo allí tremendo, y tuvo que venir el juicio de Dios. La tierra, dice la escritura, que se abrió en dos y la tierra se los tragó vivos y descendieron. Es muy peligroso andar en desobediencia. Es muy peligroso. Todos los que me están oyendo, necesitas una cobertura. Bien, hija, pasa en esta noche. Vamos a darle la más cordial bienvenida. No te desconecte. Envíen
sus peticiones. Si tienen alguna petición, no tengas temor a enviar tu petición. Sara Guerrero, a mi hijo Jonathan Reyes, a mis hijas espirituales Evelia Solano, Rocío Bastidas, Lisa Sud, Nelly Cisnero, Berenice Mesino, Yuri Hernández desde México, Rosalinda Flores, Anaélida de Rojas de Venezuela. Enviamos palabra de sanidad para ti, Anaélida. Norma Flores, Marta Chávez desde creo que Raleigh, Antonio Paredes, Maribel Hernández desde Rensor, Judith Tele, Joan Malí Ríos de Requena, Venezuela, Maricruz Reyes. Sean todos bienvenidos, no te desconectes. Bien, Dulce, háblanos un poquito de cuáles fueron las consecuencias de los actos de la reina Basti. Mire, las consecuencias de sus actos, primero, ella fue destronada, perdió sus privilegios, quedó atrapada en su dolor, en su amargura. Es posible que la depresión haya atacado su mente y su corazón. Ella fracasó y no pudo cumplir su propósito y su asignación, y no llegó a su destino final. Qué peor. Importante, ¿verdad? Mire, la desobediencia trae tristeza. La tristeza trae dolor. El dolor engendra ese sufrimiento, y el sufrimiento te trae una tribulación cuando eres atribulada. Después de la tribulación viene la calamidad, y después de la calamidad viene una miseria. Entonces, la desobediencia te conduce. ¿A qué te conduce? A una pérdida, no ganancia. No tienes nada, totalmente es pérdida, hay muerte. Mire, las consecuencias realmente de un espíritu herido, como usted estaba nombrando hace ratos. Miren, pónganme mucha atención, si ustedes quieren anotar, si quieren ser edificados para que vean cómo trabaja ese espíritu herido. Yo me quedé sorprendida porque tiene muchas facetas. Te trae rechazo, te trae ira, te trae hostilidad, te trae depresión, te quedas ahí emocionalmente, o sea, inmadurez emocional, te trae una adicción de estar solo y un odio hacia sí mismo. Entonces, si tú tienes algo así, arráncalo de raíz, rompe con la raíz del rechazo, porque la raíz del rechazo te estanca, te quedas ahí estancado tanto emocional y espiritualmente. Claro. No avanzas, no creces, pero hay algo tan importante. Tenemos que renovar nuestra mente. Miren, la palabra de Dios, hay tantas promesas que te dicen, tú tienes propósito. Renueva tu mente cuando tú estás atribulada, cuando hemos nombrado todos estos pasos que te trae ese espíritu herido. Y si tú los anotaste, y si no, vuelve a ver el programa, vuélvelo a escuchar. Y si tú eres atacada en ciertas áreas, quiere decir que tú tienes una herida que tal vez ya no te acuerdes, una herida tal vez del pasado, producto tal vez, no nada más del esposo, mamá, también somos atacados los que tenemos hijos, también una palabra de herida que un hijo te haya dicho. Entonces ahí eso no te deja disfrutar ni tus hijos. Una herida de un maestro, de un profesor, de un compañero de trabajo, la herida de un padre. Esas son las heridas más grandes, las heridas del padre, las heridas de la madre, las heridas de los hermanos. Pero la gran pregunta es, ¿te vas a quedar atrapado en medio del dolor? ¿Te vas a quedar atrapado en medio de la herida? Papá me ofendió. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Sal de ese dolor, sal de esa prisión donde tú mismo, el enemigo te está autocastigando porque tú mismo te infringes dolor, porque piensas, me hirieron, y todo lo que haces es aislarte, no someterte, el enemigo no te deja avanzar. Tienes que salir de esa ofensa, del dolor de la ofensa, sea cual sea. Mira, pero la persona dice, bueno, pero es que me siguen ofendiendo. Claro, ya tú le has mostrado tu debilidad al enemigo, ya le has mostrado tus puntos débiles al enemigo y va a seguir atacándote por ese mismo lado e incluso con las mismas personas.
te va porque dice, este se ofende con el papá, este se ofende con la mamá, este se ofende con la esposa, esta esposa se ofende con el esposo, se ofende con los hijos. Porque tiene una atadura, no es una mujer libre en su sentimiento, no es una persona libre, no es un hombre o una mujer que gobierna sus emociones, que gobierna sus sentimientos. Una persona libre, una persona sanada, es una persona que gobierna sus sentimientos, es una persona que ejerce autoridad y dominio sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre su voluntad. Es una persona que le dice al enemigo, espíritu herido, estás identificado, yo no te permito que me robes mi futuro, yo no te permito que me robes mis derechos, yo no te permito. Mira, yo recuerdo a un hijo mío que en una oportunidad, creo que en ese momento tendría como 16 años, y yo le dije, hijo, usted se va a tener que ir de la casa por esto y esto y esto. Y él me dijo, pues mamá, esta es mi casa y yo de aquí no me voy, yo de aquí salgo en el momento que Dios quiere que yo salga. ¿Por qué? Él sabía que no era el momento, él sabía que no había llegado la hora de salir su casa. Ese hijo mío conocía sus derechos, conocía sus privilegios de hijo. Ese hijo mío no tenía baja autoestima, no operaba en él un espíritu herido, porque yo lo pude haber herido y él se pudo haber sentido, me estás corriendo, pues yo me voy. No, al contrario, reaccionó como una persona que conoce sus derechos, reaccionó como una persona que sabe dónde está parada y sabía que no había llegado su tiempo aún, porque si se hubiese ido, pues hubiera fracasado, pero en aquel momento del dolor yo pronuncié aquella palabra. Pero su respuesta me impactó. Su respuesta, la respuesta de mi hijo, me hizo reaccionar y me ubicó y me posicionó. Pero qué tremendo, pues, en esta noche también te queremos hablar de la otra cara de la moneda, por así decirlo. Queremos hablar de la otra mujer. Queremos hablar de la reina que fue coronada. Queremos hablar de la reina Vasti. Queremos hablar de la segunda mujer. En Esther 2:17 lo leí al comienzo y dice, y le puso el rey la corona real en su cabeza y la hizo reina, en lugar de Vasti. Es decir, el rey hizo reina a Esther en lugar de Vasti. No era el lugar de Esther, pero ella misma entregó su lugar y se lo cedió a otro. A veces decimos, mi papá me quitó los derechos, mi mamá me quitó los derechos, mi esposo me quitó los derechos como esposa. No, tú misma te los dejaste quitar. Tu padre no te ha quitado los derechos. Tú mismo te los quitas cuando te rebelas, cuando no te sometes, cuando no obedeces, cuando no aceptas cobertura, tantas cosas. Mira, Esther fue la campesina, ella era huérfana. ¿No te llama la atención que era una mujer huérfana? Pero ella no se sentía huérfana. ¿Por qué? Porque Dios le proveyó un padre adoptivo, su primo. En unas versiones dice que era su primo, quien la crió, porque ella quedó huérfana de padre y de madre. En otras versiones dice que fue su tío. Mardoqueo. Entonces, lo cierto es que era un familiar quien la adoptó a ella y la crió, pero él la educó bien, es decir, le subió la autoestima. Esther no se sentía huérfana, y cuando el rey la llamaba, allí estaba Esther. Ella llegó a sentarse en el trono, pero podemos decir que Esther tenía un pasado lleno de dolor, un pasado de pérdida porque perdió a sus padres, un pasado de desesperanza. Pero qué tremendo que ella no se sentía como huérfana. Ella conocía y sabía quién era y sabía para qué había llegado a palacio. Fue una mujer que vivió privaciones porque era huérfana. Pero ¿cuál era el secreto de Esther? ¿Sabes cuál era el secreto de Esther, hija? Su obediencia. Era una mujer obediente.
El secreto para tener éxito en esta vida es someterte. El secreto para tener éxito en esta vida es ser obediente, obediente a la palabra de Dios, obediente a las leyes de Dios, obediente a los mandatos de Dios, obediente a los líderes que Dios te pone al frente, obediente a tus padres, obediente a la palabra lo dice, que debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay ninguna autoridad sino puesta por Dios. Ah, no, yo no me someto a mi padre porque mi padre está equivocado, pero Dios lo puso como tu padre y si no, o como tu madre, y si no acepta su autoridad, te estás rebelando, no estás siendo obediente. Esther fue obediente, obedeció a su cobertura Mardoqueo y llegó a palacio, llegó a reinar. Esther, ¿qué hizo? Ejerció gobierno. Ejerció autoridad sobre sus emociones, ejerció autoridad sobre sus pensamientos, gobernaba, era una mujer que gobernaba. Y tu hombre, en esta hora yo te digo, tienes que gobernar tus sentimientos, tienes que gobernar tus emociones, tienes que gobernar aún tu cuerpo. Hay gente que dice, no, yo no puedo gobernar mi cuerpo, a mí me ataca el espíritu inmundo de depravación sexual, el espíritu inmundo de ver pornografía, el espíritu inmundo de la masturbación, el espíritu inmundo del adulterio. Pues quiero decirte que es una mentira del diablo. El espíritu de depravación sexual, tú le estás obedeciendo a él. Él es el que te está guiando. Él es el que te dice, tú no puedes, tú eres débil. No, tú tienes que decirle, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y yo voy a matar en mi vida esta depravación sexual. Yo no voy a seguir adulterando. Yo no voy a seguir fornicando, porque esto finalmente me va a traer un daño. Va a traer un daño a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Es gobernar. Dice la palabra de Dios, hija, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Qué tremendo, qué poderoso. Si nosotros estamos sentados en lugares celestiales, yo estoy sentada reinando. José pudo reinar sus emociones. José pudo gobernar sobre sus emociones. José era un hombre que fue rechazado por sus hermanos. 10 hermanos. Sí. Y él que pudo haber dicho, mira, hasta aquí. Pero José dijo, no, yo voy a llegar a ser alguien. Se extendió hacia su destino y llegó a ser, por así decirlo, el gobernador, no por así decirlo, llegó a ser el gobernador de la tierra de Egipto, del imperio más poderoso para aquel entonces. Qué importante el perdón. Muy bien, muy bien. Qué importante, porque si él no hubiera perdonado, se hubiera quedado atrapado en el dolor, como se quedó atrapada la reina Vasti. Muy bien, wow. Y si eso realmente él avanzó, porque si no hubiera soltado, no hubiera llegado a grandes lugares. O sea que él sí pudo avanzar a su propósito y a su asignación por el cual él llegó a ese lugar, a esas tierras. Entonces, otro de los secretos, hija, podemos decir que es el perdón. El perdón. El perdón. Entonces, como dice Dulce, José perdonó. Perdonó las heridas, perdonó las ofensas que sus hermanos le hicieron. Él no quedó atrapado en el dolor. Y cuando sus hermanos, años después, se le aparecieron, que él los reconoció, él los dijo, les he perdonado. La reina Vasti quedó atrapada en el dolor. Si Vasti hubiera perdonado y hubiera ido el último día de la fiesta, que no se hubiera quedado, miren, ella tenía todo, ¿y por qué teniendo todo no pudo ver más allá? No tuvo visión. Ella estaba en un lugar cuando tiene una asignación de lo que tiene que ejercer, porque era un gobierno. Si ese era su papel, era su derecho de ir a atender a los invitados y no se sometió, no perdonó y se quedó atrapada en la amargura y en el dolor. Queremos que tú cambies ese cuadro, si es que estás ahí. Ayúdame a buscar, hija, por un momento aquí, Esther capítulo 4, Esther 4, 1 al 14. Quiero decirles que Esther
se sometió a su cobertura espiritual, Mardoqueo, y fue promovida. ¿Cuántos en esta noche quieren ser promovidos? Yo quiero ser promovida. Yo quiero ser promovida Amén. a un nivel superior. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Gente quiere ser promovida en la empresa. Pues para tú ser promovido en la empresa, tienes que someterte. Por ejemplo, si tienes una empresa, tienes que pagar las tasas para poder ser promovida a tu empresa. Tienes un jefe, tienes que someterte a tu jefe para poder ser promovido. Perteneces a una congregación, perteneces a una iglesia, tú tienes que someterte a tu cobertura espiritual, a tus pastores, para que puedas ser promovido, porque no podrás trabajar con ellos si andas en desobediencia, si andas sin sometimiento. Nunca una esposa, un matrimonio, si la mujer no se somete. Cuando digo someterse no implica maltrato, no estoy hablando de maltrato, de humillación, no estoy hablando de nada de eso, porque donde hay maltrato y hay humillación, ahí no está Dios. Estoy hablando que si la mujer no se somete voluntariamente al liderazgo del marido, ese matrimonio no va a ir por buen camino, ese matrimonio no va a durar mucho. ¿Qué dice Esther 4, capítulo 4? Del 4. verso 1 al 14, si no los pudieras leer, por favor. Así es. Esther promete interceder por su pueblo. Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió, pues, Atac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad. Declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que les mostrara a Esther y se lo declarase, y le entregara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver el rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Una sola ley hay respecto a esa persona. Así es. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro. Hasta allí, hija. ¿Qué le mandó a decir Esther a su cobertura a Mardoqueo? Le da una orden. Su cobertura a Mardoqueo le dice: Esther, preséntate ante el rey. ¿Y qué le dice Esther? Esther le dice: díganle a mi cobertura, díganle a mi padre espiritual, en otras palabras, que no puedo presentarme ante el rey, porque sería mujer muerta. Moriría. No voy, en otras palabras, ¿qué le dijo Mardoqueo ¿qué le mandó a decir Esther a Mardoqueo? No me puedo someter
a la orden que él me está dando. Pero Mardoqueo hizo algo importante. Mardoqueo la ubicó. Por eso es que es importante un mentor. Por eso es que es importante un pastor. Por eso es que es importante un esposo. Por eso es que es importante una cobertura. Por eso es que es importante un padre espiritual o biológico o una madre espiritual o biológica. Es importante estar sometido a las autoridades, porque las autoridades te van a posicionar y te van a ubicar a tu éxito. Mardoqueo posicionó a Esther y la lanzó hacia su éxito. Mardoqueo le dijo, díganle a la reina Esther, tremendo, tremendo, se los quiero leer. Mira lo que Mardoqueo le dijo. Primero, pues, ¿qué hizo Mardoqueo? Se vistió de cilicio. En otras palabras, comenzó a llorar. Se vistió de luto. Eso fue lo que él hizo. No se quedó paralizado ante la mala noticia. Se levantó y se vistió de luto. ¿Qué más hizo? Le mandó un mensaje a la persona que podía salvar a los judíos. Es decir, tu cobertura envía mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Le dijo, díganle a Esther, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora tú te quedas absolutamente callada, de alguna otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. ¿Qué le dijo? Esther, no te quedes callada. Aunque vaya contra la ley, no te quedes callada. Preséntate ante el rey, pero tu cobertura te está diciendo que hagas algo que es loco, que va contra la ley. No. ¿Qué hizo ella? Su cobertura la ubicó. Si tú te quedas callada, no creas que tú vas a escapar con vida. Tú y tu familia van a perecer, le dijo. Y de alguna parte Dios va a enviar respiro y liberación. Dios va a enviar alivio y liberación de alguna parte al pueblo judío. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que Mardoqueo, su cobertura la posicionó para la guerra. Esther, tú no sabes si tú has llegado a palacio para una hora como esta, para interceder por todo el pueblo judío. Le dijo, o sea, no sabe si tú has llegado. La posicionó, la ubicó y la llevó hacia su destino. Por eso es importante, todos los que me están oyendo, es importante estar bajo cobertura, es importante estar sometido, es importante estar en obediencia, porque cuando llega el momento de crisis, cuando llega el día de la prueba, cuando llega el día malo, aquellas personas que no están sometidas, aquellas personas que no están bajo cobertura, pueden correr peligro, pueden correr riesgo. Yo recuerdo que a mí me dio el COVID-19 cuando apenas estaba empezando en mayo del 2020 y yo recuerdo que mi cobertura oró por mí, el apóstol Guillermo Maldonado. Recuerdo que mi pastor regional Jan Núñez oró por mí y todos los pastores, como 30 y algo de pastores, hija, me mantenían en oración día y noche, y los médicos decían, no te aseguramos que salgas con vida, esta es una enfermedad nueva, no la conocemos. Todos tus pulmones están llenos de neumonía. Tienes una neumonía severa. Los pulmones, me decían, me mostraban las placas. Los pulmones están, tienen que tener trazos negros. Y todos tus pulmones, no hay ni un solo trazo negro. Todos están blancos. Tenía una neumonía severa que apenas podía hablar. Y pues estuve 10 días en terapia intensiva. Pero qué bueno es estar bajo cobertura.
en terapia intensiva. Dios me sacó de ese lugar. Mi cobertura oró por mí. Los que me cubren, mis pastores regionales, oraron por mí. Me mantuvieron en oración. Un grupo de 37 personas, hijos espirituales, oraron por mí. Gente que nosotros cubrimos, pastores en otros lugares, me mantuvieron en oración. Qué importante es estar en obediencia. Qué importante es estar bajo cobertura, porque cuando llega el día de la prueba, cuando llega el día malo, ¿qué va a pasar? No vas a quedar desprotegido, vas a estar bajo cobertura. Entonces él le dijo, ¿quién sabe si para esta hora tú has llegado, Esther, al reino? Él le dijo, Esther, toma las armas de guerra espiritual. Esther, no te descuides. Esther fue formada bajo las instrucciones y los sabios consejos de su padre adoptivo Mardoqueo, bajo su cobertura espiritual. Y Esther llegó a tener éxito porque se sometió. Amén. Amén. ¿Qué más tú nos puedes decir, hija, acerca de la reina Esther? Bueno, más que nada, reina Esther es una hija de propósito. Wow, tremendo, poderoso. Hija de propósito, se dejó cubrir, se sometió, no se quedó con el pasado de la amargura, el dolor. Acuérdense que ella era una huérfana, se quedó sin padre, sin madre. Y lo más importante, mamá, yo veo que Esther fue agradecida, porque me ministraba, es su primo o tío, ¿verdad? Como hemos sabido en las historias que lo nombran. Ella, por ser agradecida, se sometió en obediencia. Llevémoslos a las cosas de Dios. Al caso eres agradecido y te sometes a la palabra de Dios, es una forma de tú decirle gracias, porque al no ser obediente a lo que nos mandan los mandamientos y estás en desobediencia, pierdes muchas cosas. Pero cuando estamos alineados a la palabra, porque ¿qué es lo que habla la palabra de Dios? La palabra que nos restaura, nos liberta, nos sana, nos protege, ¿verdad? Y nos cubre. Entonces, ahí tenemos totalmente cobertura. Y otra cosa importante, mamá, usted nombraba que la cobertura es de gran bendición, así es. Imagínese, alguien que no está sometido a su cobertura, le llega a pasar algo. Hay un decreto de muerte en tu casa, por ejemplo, no sabes qué hacer. Pero a tener unos guías espirituales, un mentor. Oran por ti. Oran por ti, te cubren. Te aconsejan. Así es. Te guían. Porque hay momentos, mamá, cuando uno está en la tribulación, ¿verdad? Que se borra todo. O sea, dice, ¿qué hago? Y ahora se olvida todo. Pero te invito, te exhorto, que si tú estás fuera de cobertura y si tú no tienes a alguien que te cubre, busca. Vieras cómo ellos interceden. Al menos nosotros, ellos nos cubren, nuestros padres espirituales, los pastores reyes. Estamos aquí, hay un pueblo, pero cada vez que hay una aflicción, cada vez que hay una necesidad o simplemente hay un pastor, le duele esa oveja, mamá. A un pastor le duele, por algo tienen esa asignación, ese llamado. Yo quiero decirles a muchos pastores, los admiro. Le voy a decir por qué. Porque ellos pasan muchas tribulaciones y les duele lo que les pase a otros. No es casualidad que ellos estén siendo pastores. Claro. Usted aquí está en lugar de propósito. Es pastora, su llamado, tiene un llamado, tiene una asignación. Y Dios no une carne, Dios une llamado, propósito y ministerio. Así que ustedes busquen esa cobertura. Y entonces, hija, les hablamos en esta noche a todos los hijos e hijas de propósito. Sométete, sé obediente, déjate cubrir. Pero para ir finalizando, tenemos aquí también, saludamos a Carolina Ortega y Juan Sánchez, Kimberly Reyes, que están conectados. Les bendecimos, hijos. Pero tú también me habías referido que tenías un testimonio que si podías comentarlo. Claro que sí, que quisiera que hablaras de ese testimonio que me mencionaste. Miren, aquí estamos hablando de hijos de propósito, hijas de propósito. Dios está buscando una Esther o un Esther, un hombre o una mujer que se pare a favor de la familia, a favor de tu ciudad, a favor de la nación. Y yo quiero compartir un testimonio que yo casi lo viví juntamente. Vamos a nombrarle a esa persona la Esther en estos últimos tiempos, las que se paró como Esther. Ella estaba haciendo maletas
ella las hizo, subió todo en su coche, ya se iba de este estado. ¿Por qué? Porque su esposo la había ofendido, la había lastimado. Herido. Entonces yo sentí de hablarle por teléfono cómo Dios usa los medios. Y le hablé por vía telefónica y ella me dice, precisamente yo me estoy yendo de este estado, me voy a otro estado. Le digo, ¿por qué? Es que estoy tan ofendida, estoy tan herida, hubo algo tan horrible en mi matrimonio, en mi casa. Entonces yo le dije, basta, no seas como Basti. Y ella escuchó, no seas como Basti, como que eso fue fuerte. Y le digo, Basti abandonó el lugar donde ella, de propósito, pero usted es una Esther. Usted quiere abandonar a sus hijos, a su matrimonio, a toda su generación. Cuando ella escuchó que iba a abandonar a sus hijos, a toda su generación, dice que ella sintió algo que le entró, porque no era yo la que estaba hablando, era la palabra de Dios. ¿Qué importancia es cuando hay palabra, mamá, y que usted puede dar esa palabra a otra persona y esa persona la recibe del cielo? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Sé que Dios me está hablando. Fuiste en ese momento una mentora. Así es, mamá. Mire, y ella tomó las armas de guerra, mamá, Wow. las que tomó Esther. Ella se metió en ayuno. El viernes se estaba despidiendo del estado, se iba a otro estado, se metió en ayuno ese día, se encerró en su cuarto, no vio a su esposo y al tercer día pudo platicar con su esposo. Ayunó. Ayunó 3 días, 3 noches y ella se metió en lo que es la presencia de Dios, así como lo hizo Esther en silicio, en ayuno, y ella no tuvo comunicación con su esposo y al tercer día pudo platicar con su esposo, pero de una manera sobrenatural. Ella me comenta, mamá, que ahora su vida es diferente. Después de eso hubo un rompimiento. ¿Qué tienes que hacer tú, mujer, hombre, que estás lastimado, herido? Toma las armas de guerra. Amén. El ayuno, la oración, la palabra de Dios. La palabra restaura, liberta, sana, protege, provee, te cubre. Amén. Es tan importante. Yo estoy tan feliz porque se levantó como una Esther. Wow. Y eso es lo que Dios anda buscando, una Esther, para que se ponga al frente de su familia, su matrimonio. Oye, ¿hay divorcio? No, no hay divorcio. Cambia los aires, ¿verdad? Declara la vida, declara que no va a haber divorcio. Toma esas armas de guerra. Ella le sirvió bastante. En ese momento fuiste una mentora para ella. Fuiste una mentora, la guiaste, la posicionaste, como hizo Mardoqueo con Esther. Y en ese momento, hija, pues el cielo se abrió. Porque cuando el cielo se abre significa que el cielo se abre con revelación, el cielo se abre con entendimiento, el dolor nos ciega el entendimiento, nos nubla la mente, nos empaña el entendimiento, y en ese momento el cielo se abrió y ella entendió, ella dijo, no puedo ser una cobarde. Tengo que tomar las armas espirituales. Yo recuerdo que yo tengo un testimonio poderosísimo, pues hace muchos años, pues yo me casé con mi esposo. En este año vamos a cumplir 35 años de casado, que son las bodas de plata, creo, a los 35 años. Y algo así creo, no estoy segura de lo que estoy diciendo, o creo que son a los 25, ya desde hace tiempo pasé las bodas de plata, toda una vida, 35 años con mi amado, con el pastor William Reyes, y bueno, hubieron altas y bajas, al principio fue muy difícil, y yo casi desde el segundo mes de mi matrimonio me quería divorciar, me atacaba muy fuertemente los pensamientos de divorcio y de separación, y yo no entendía pues el por qué, hasta que después de 6 años recuerdo que comienzo a leer el libro de Esther, y también en la iglesia a la cual pertenecía, era una joven para aquel momento, y me mandan a personificar a la reina Esther en una obra de teatro, y pues yo tuve que aprenderme el libro de memoria, leerlo, y bueno, un día yo no sabía en aquel momento mucho acerca del ayuno, pero tomé la decisión de ayunar 3 días y 3 noches, como la reina Esther, pues el libro que había leído, y el personaje que había
personificado, que había dramatizado. Y ayuné 3 días, pero estando en el segundo día, escucho al Espíritu Santo decirme, estaba orando por mi matrimonio, que hubiera un rompimiento porque los pensamientos me atormentaban mucho y yo dije, si después de esto sigo con los pensamientos, pues yo me voy a divorciar, yo me voy a separar. Y al segundo día, hija, el Espíritu Santo me dice, ¿cuántos maridos? Me hace una pregunta, ¿cuántos maridos tuvo tu mamá? Y yo le digo, mi mamá tuvo 2 maridos, y le digo los nombres, le digo, el señor Inocente, bueno, si mis hermanos me están oyendo, y mi papá, pues, Luis Vargas. Y me sigue preguntando, ¿cuántos maridos tuvo tu abuelita? Tu abuelita Nieve, y yo le digo, ella tuvo 2 maridos, y le doy los nombres. ¿Y cuántos maridos te contaba tu mamá que había tenido su mamá, es decir, mi bisabuela? Entonces yo le digo, mi mamá me contaba que mi bisabuela había tenido 2 maridos, y en eso yo escucho que el Espíritu Santo me da un versículo que ya yo anteriormente había leído. El versículo dice, he aquí, yo visito la maldad, el pecado de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, el Señor me dice en ese momento, el cielo se abre para mí. Y en ese momento yo entiendo la palabra. Y en ese momento que yo tomé las armas de guerra espiritual, que yo me decidí a tomar las armas de guerra espiritual y a no separarme de mi esposo, a no divorciarme, acepté la cobertura de mi esposo. Cuando yo ayuné y tomé las armas de guerra espiritual, el cielo se abrió para mí. El cielo se abrió y Dios me dice, hija, el mal tuyo es un mal que ha atacado a todas tus generaciones pasadas. Yo visito el pecado de los padres en los hijos. El pecado de tus bisabuelas de divorcio te está visitando, y quién sabe si mi tatarabuela y las otras atrás también habían tenido 2 maridos. El pecado de tu abuela te está visitando, el pecado de tu mamá te está visitando, y quiere que tú también seas una persona que no llegues a tu destino. No quiere el enemigo que tú seas una persona, una hija de propósito. Y en ese momento el cielo se abrió para mí con revelación. Wow. Y eso, hija, hasta el día de hoy, mi esposo y yo en este año cumplimos 35 años. Te mando saludos, Hani. Cada día lo amo más, cada día estoy más ubicada, el Espíritu Santo me ha ubicado, me ha posicionado, y lo más importante es que cada día que pasa me dejo cubrir más por mi esposo, acepto cada día más su cobertura. Pues en esta noche les bendecimos, ha sido todo un gran placer, un gran honor estar con ustedes. ¿Querías tú decir algo más? Despídete, también vamos a orar. Ajá. Gracias por esta oportunidad. Recuerda que tú eres único, única, especial e importante para Dios. Y estoy aquí más que complacida. Vamos a orar por estas peticiones de oración. Antonio Paredes pide oración por ideas creativas del cielo para sus finanzas. Anaélida de Rojas desde Venezuela pide oración por su salud, también sanidad para su nieto Jonathan, que tiene un malestar estomacal. Entonces tú vas a orar por esta petición de Anaélida Rojas y yo voy a orar por la petición de Antonio Paredes. No te desconectes aún, por favor. Antonio Paredes, Padre maravilloso, en esta hora pongo a tu hijo delante de tu santa y maravillosa presencia y decreto, Padre, Señor, que conforme su boca lo ha decretado, conforme, Señor, el deseo de su corazón, que tú le des ideas creativas del cielo para hacer nuevas finanzas, proyectos del cielo, Señor, para que se cumplan aquí en la tierra. Bajamos en esta hora esas ideas, esos proyectos financieros del cielo y decretamos que son un hecho en esta tierra. Decretamos finanzas liberadas para tu hijo Antonio en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Continuamos orando por Anaélida Rojas y también por su nieto Jonathan, por sanidad. Padre maravilloso, en el nombre de
tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, la sanidad. Sanidad en el cuerpo, Señor, en ese estómago. Ahora mismo, Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo somos sanados. Pues ahora mismo atamos el cuerpo de Ana Elida y su nieto Jonathan a la llaga de Cristo Jesús y recibe la sanidad, recibe tu liberación, recibe ese rompimiento en todas esas áreas. Desato el poder de la sangre de Cristo en cada uno de sus cuerpos y trae restauración, sanidad, liberación y sobre todo paz en todas sus áreas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ahora mismo se libre. Gloria a Dios. También Yuri Hernández pide oración porque está afligida. También Lisa Chus pide oración por su hija Yanel, que Dios le abra la puerta correcta para la escuela indicada para ella. O sea, que sabiduría para Lisa, para saber en qué escuela debe de estudiar su hija. Y también Joan Malí Ríos de Requena pide oración para que Dios le abra puertas para emprender un negocio de repostería. Vamos a orar por Yuri Hernández primeramente. Padre maravilloso, sí, Señor, en Padre esta hora maravilloso. toda aflicción Es, en su cuerpo, toda aflicción, Señor, que el enemigo, Señor, quiere causar en su cuerpo. Padre, en esta hora reprendemos, atamos y echamos fuera de su cuerpo ese espíritu inmundo de aflicción y le decretamos libre. Decretamos que esa aflicción se va, esa aflicción se va en el nombre de Cristo Jesús. Decretamos, Señor, liberación en esta misma hora. Satanás inmundo, tienes que soltar el cuerpo de Yuri Hernández. Suelta su cuerpo. Te lo ordeno en el nombre de Cristo Jesús. Liberación para su mente, liberación para su cuerpo, liberación para sus emociones en el nombre de Cristo Jesús. Y por Lisa. Así es. Vamos a continuar. Lisa Sud pide oración por su hija Janelle. Vamos a orar por ella para que Dios le revele más que nada la puerta que abra acceso para esa escuela. Amén. Que sea de gran bendición. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ponemos delante de tu presencia la petición de Lisa Sud, Señor, para esa hija de reino, Janelle, Señor. Tú tienes todo control, Señor, y traes a ella, Señor, la asignación, traes a ella la puerta correcta de esa escuela, Señor. Tu palabra dice, Señor, clamemos a ti, que tú nos revelarás cosas ocultas que aún no sabemos. Pues ahora mismo, en el nombre de Jesús, revélale a ella, Señor, el propósito que tienes en la hija, para que entre a esa escuela de asignación, porque eres tú que la cuida, la guarda, la campa y la protege, y sea de gran bendición en el nombre de También Cristo Jesús. Vamos Amén. a orar por Joan Malí Ríos de Requena. Ella pide oración para que Dios le abra puertas para emprender un negocio de repostería. Amén. Padre maravilloso, Señor, Padre te bendecimos, maravilloso, en el nombre de Joan Cristo Malí, y Jesús de decretamos Nazaret. ese nuevo Sí, negocio Señor, de ahora repostería. mismo, Decreto que ahora Dios te mismo da se la visión y desata te da la sobre él, provisión. Señor. Decreto la provisión Toda la necesaria provisión, para el Señor, en el emprendimiento nombre de este Cristo nuevo Jesús negocio de Nazaret. repostería. Así Decreto, es, Señor, que en el será un nombre de éxito. Cristo Jesús Decreto de que tu Nazaret. hija, Señor, Ahora testificará, mismo, Señor. Señor, Testificará de este nuevo Señor. negocio. Así Y es, decreto Señor, en el nombre que ese de negocio también va a ser para bendición del reino. Tu hija va a Sí, apartar Señor, los en el diezmos, nombre de va a Cristo dar Jesús ofrendas de ese Nazaret. negocio, y Así tú vas es, a Padre bendecir y celestial. prosperar Así este es, en el negocio nombre en de gran Cristo manera, Nazaret. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así es. Miren, yo quiero compartir algo con ustedes que fue de gran bendición a mi vida y a muchas personas. Estuvimos hablando que la boca de Dios habla, restaura, te liberta, y yo les recomiendo este libro que se llama La Boca de Dios, que Dios usó tremendamente aquí a mi madre espiritual, Gilén Reyes, que es la autora, ¿verdad? Y es un libro de gran bendición. Yo le he estado leyendo. Todo este tema que estuvimos hablando hoy está en el capítulo 11 y 12. Adquiérelo. Si tú quieres adquirir este libro y que quieras bendecir, o sea, que tú quieras que bendiga tu vida, adquiérelo. Pon ahí una nota en el Facebook Live. Si estás interesada, ahí se te va a dar las directrices, cómo adquirirlo, y el costo pues es algo accesible, no es de gran, es muy accesible para tu bolsillo, y sobre todo de gran bendición. Adquiérelo, yo te lo recomiendo mucho, y que esté pronto en tus manos. Amén. Amén. Muy buenas noches.
Estamos muy agradecidas y les espero el próximo martes a la misma hora, a las 7 de la noche. Recuerda, si aún no has compartido, comparte esta transmisión y regálanos un like. Bendiciones.